Están en nuestro país más de 15.000 casos de cáncer de próstata. Es el segundo cáncer que más afecta a los hombres y si se diagnostica a tiempo se cura hasta en el 90% de los casos. Pero parece que los hombres no tienen asumido que hay que hacerse un sencillo análisis de sangre que permite detectarlo a tiempo. Y arreglar un poco. José Antonio tenía 52 años cuando le detectaron la enfermedad. Fue al médico por una gripe y le descubrieron un cáncer de próstata. Se empezaron a hacer pruebas y bueno, sí, se detectó que era un cáncer de próstata bastante avanzado ya y bastante rebelde. El miedo y la vergüenza son algunos de los motivos por los que los hombres no acuden al urólogo. Por el puro machito, porque el cáncer de próstata, pues evidentemente conlleva una serie de limitaciones, como las incontinencias, como la impotencia. Un error según los expertos porque se trata de un cáncer que en su fase inicial apenas presenta síntomas. Diagnosticado a tiempo, 9 de cada 10 casos se curan, de ahí la importancia de las revisiones. Las primeras fases son muy leves e incluso en muchos cánceres de próstata, en la mayoría, no dan síntomas en el momento de la detección precoz. Con un simple análisis de sangre conocido como el PSA se detecta esta enfermedad que en 20 años ha aumentado su tasa de supervivencia un 30%. Normalmente aparece en hombres mayores de 50 años, aunque en casos con antecedentes familiares se recomiendan los controles a partir de los 45. Alrededor del 20% de los que tienen cáncer de próstata pues tienen familiares con cáncer de próstata. Tanto para la fase temprana de tratamientos, aunque sean a veces radicales de cirugía, radioterapia, son muy efectivos, dan esperanzas de vida altísimas. Hoy día el cáncer de próstata se cura y se cura con un porcentaje muy alto. Y aunque no se conoce una relación directa entre este tipo de tumor y los factores externos, algunos expertos indican que la dieta mediterránea puede ayudar a su prevención. Visto este día real, vamos a empezar la mesa de toda la vida se ha hecho así, que como sabéis es una mesa que está patrocinada por la revista AMF, que como también todos sabéis es la mejor revista de formación médica continuada disponible para el médico de familia español. Es decir, es una mesa que se hace ya desde mucho tiempo y que tiene por objetivo, entre otras cosas, pues al principio un poco dar a conocer la revista y una vez pasado cierto tiempo, como es el caso, pues que sea una especie de foro donde discutamos algunos temas que luego pueden tener más o menos importancia y más o menos relevancia en la revista. Cogemos el título de la mesa de una de las secciones de la revista que se llama Toda la vida se ha hecho así, en la que se intenta un poco hacer recopilación de las cosas que los médicos de familia hacemos sin una capacidad muy crítica. Esta foto que veis ahí es mi hijo, que tiene la gran suerte. Mi hijo es un chico con suerte, no por su padre, sino porque a los 2 o 3 años había cumplido los sueños de todo hombre, y es tener un Ferrari y una novia guapa, Entonces, tiene mucha suerte, además del Atlético de Madrid. Aunque cuando le dije que venía a Bilbao me dijo, diles que aupa Atleti, que mi segundo equipo es el Atlético de Bilbao. Entonces, probablemente nuestros hijos no tengan que vivir o no tenga razón de ser en su época, si son médicos, no tenga razón de ser una mesa de este tipo con este título en el que tengamos que decir por enésima vez que no hay frase más horrorosa en el fraseario de un médico de familia que la de toda la vida se ha hecho así. Cuando uno llega a un centro de salud, a un hospital, cuando llega residente y pregunta por qué se hace una cosa de determinada forma, siempre hay un listo, entre muchas comillas, que le dice, es que toda la vida se ha hecho así. Bueno, pues es la hora de debatir de forma rigurosa pero distendida y en cierto modo alegre sobre intervenciones, situaciones, acciones, actitudes, modas, manías, misterios de la medicina de familia que siempre acaban con esta frase de toda la vida se ha hecho así cuando alguien las cuestiona.
Porque la formación continuada no solo es asistir a congresos, no solo es asistir a cursos, sin tener sentido crítico. Probablemente uno de los avances del aprendizaje sean incorporar el sentido crítico no solo a los jóvenes médicos de familia, sino a los viejos rockeros que todavía estamos por morirnos. Porque, como decía antes, no hay cosa peor que oír esta frase y no hay cosa más divertida, por otro lado, que derribar modas, mitos y manías de la gente. Yo, de mis experiencias en los cursos de medicina de la evidencia, eran buenísimas. Cada vez que ponía una cosa que todo el mundo votaba por hacerla de una forma y yo empezaba a poner luego artículos que decían que había que hacer todo lo contrario. Me lo pasaba francamente bien porque mis compañeros y colegas caían como felipones diciendo cosas que luego no había que hacer así. Hoy no pretendemos hacerlos caer así, sino pretendemos, como os he dicho al principio, debatir de forma rigurosa pero a la vez amena y divertida varios temas que en este caso se engloban dentro de un título común que es cuando prevenir vale más que curar. Ya dentro de este congreso lo hemos visto, venimos algunos meses, incluso algún año, hablando ya del tema, ya va habiendo una especie de corriente de pensamiento, y eso que no tenemos ningún tanque de pensamiento, pero va habiendo corriente de pensamiento en la que el menos es más va haciendo mella. Hasta ahora estábamos haciendo cosas en las que parecía que era una carrera desenfrenada a ver quién ponía más medicamentos, quién hacía más cosas, quién hacía más cribados, quién hacía más, en definitiva, la vida imposible al paciente. Afortunadamente, con la acertada elección de Víctor Montoro y la conferencia inaugural, pues ya nos dimos cuenta que lo que se llama medicina mínimamente impertinente se va haciendo hueco en nuestra profesión. Y con este motivo elegimos, como os he dicho antes, el tema de cuando prevenir vale más que curar. Vamos a empezar la primera sesión con la primera ponencia con Enrique Gavilán, que trabaja en el Centro de Salud Montehermoso en Cáceres y es responsable de investigación del Polimedilast o Polimetrast. Una de las cosas buenas que tiene Internet, aparte de acceder a la información, estar en contacto con mucha gente, dar conferencias, dar cursos y talleres, y una de las cosas buenas que tiene aparte de esto Internet es que te permite conocer gente que de otra forma no conocerías. Yo tuve la gran suerte y fortuna de, a raíz de la iniciativa de Gripe y Calma, de conocer a Enrique. Luego ya nos conocimos personalmente, pero al principio nos conocimos y bastante intensamente por email. Y ya os digo que Internet en este caso me sirvió a mí mucho porque tuve el honor de conocerle y de conocer a una persona muy valiosa que coincidía en muchos de sus planteamientos conmigo. De tal forma que participar en esta mesa era para él una obligación y para mí casi un deber moral. Que hable Enrique yo creo que es un lujo porque habla bien y mucho, en este caso solo 15 minutos, pero habla bien y mucho de cosas que sabe, que es lo difícil de encontrar en un ponente. No siempre es tan serio, a veces que se dedica a cuando va a la naturaleza a ponerse de esa guisa. Pero en cualquier caso, esa especie de grito a la montaña que da se nos lo hará a nosotros hablando de hipertensión y sal. Así que cuando quieras. Ahí llevaba varios años menos que ahora, ¿eh? Bueno, ¿se me oye bien o no? ¿No? ¿Está encendido esto? Sí, está encendido esto. Quizá lo tengo que subir un poco más. Okay. Es que si no se ve, aquí está. Estaba para abajo. Está encendido, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. ¿Se me oye bien o no? Poco, ¿no? Ahora. ¿Se oye? ¿Se oye ahora? ¿Se oye mejor ahora o no? Vale. ¿Eh? Es que lo tiene dentro, por sí. Ahora eso me mete el volumen un poco más. Bueno. Gracias a todos los que estáis aquí presentes, gracias a Rafa por la invitación, la verdad es que es un placer estar aquí, gracias a Albert y a toda esta gente que la mayoría no os conozco, algunos sí. La verdad es que me toca hablar de un tema un poco, bueno, no muy relacionado con medicamentos, no es un tema
que tenga tanto gancho, pero sin embargo, como veremos luego, hay mucha controversia sobre el tema y hay mucha más miga de la que pensábamos sobre el tema de la recomendación de la sal, que todos asumimos como una recomendación infalible y como una recomendación de las que no hay que dudar, ¿no? Pues luego veremos, bueno, que no es tan así, ¿no? Y todos lo asumimos principalmente porque la recomendación esta viene de la OMS, ni más ni menos, ¿no? Ya veis como esta que es la recomendación genérica que todo el mundo todos los organismos nacionales y multinacionales solamente transcriben tal cual, copian y pegan esa recomendación que es genérica, pues se basa en teoría en esta asunción de que como más sal es menos salud, pues a la inversa, ¿no? O sea, menos sal debe ser igual a más salud. Y este es el precepto del cual partimos, ¿no? Y que es la base de esta recomendación de que el consumo medio de sal tiene que ser por debajo de 5 gramos al día, ¿no? Esa es la recomendación genérica, ¿no? Bueno, sobre esto hay una gran campaña fomentada a través del Ministerio en todos los organismos públicos nacionales, regionales y internacionales. Bueno, ¿hasta qué punto realmente es así? Vamos a averiguar este tema, ¿no? ¿Realmente más sal es menos salud? Esto sería lo primero, ¿no? ¿Realmente asumimos que esto es cierto o no? Parece ser que sí. Esto está basado en muchos estudios epidemiológicos y un reciente metaanálisis de estudios epidemiológicos lo que viene a decir es que realmente en cuanto a ictus hay un exceso de riesgo que es mínimo. Si os dais cuenta, la diferencia, el riesgo relativo está rayando la significación estadística. Estamos hablando de un riesgo relativo de 1,23 nada más. O sea, el intervalo es muy estrechito, lógicamente porque hay muchísimos estudios metidos, pero realmente no es tan grande el efecto, con lo cual sí tenemos entidad suficiente como para decir que realmente más sal supone más riesgo de ictus, pero realmente este riesgo no es tan grande. Igualmente para los eventos cardiovasculares, si os dais cuenta, incluso un poquito menor, ¿vale? Entonces realmente, bueno, podemos asumir que más sal es menos salud, ¿no? Ahora, ¿más sal es menos tensión arterial? Todo el mundo podemos asumir que sí, ¿no? Realmente, y hasta cierto punto, pues sí, es cierto, pero mucho menos de lo que podemos llegar a pensar. Si os dais cuenta, aquí todo esto son revisiones de estudios, revisiones, muchas de ellas en metaanálisis y revisiones sistemáticas, pero dos de ellas que están marcadas en rojo son revisiones narrativas y una de ellas, la primera de todas, incluso incluye estudios que no son ensayos clínicos. Y ese, concretamente el primero, que está marcado en negro, es el que da más magnitud de efecto. En general, estamos hablando de una reducción de la tensión arterial sistólica en normotensos de 10 milímetros de mercurio. Pero todos los demás, si os dais cuenta, las reducciones que observa son mucho más modestas de lo que al principio cabía de esperar. Si esto es en normotensos, en hipertensos quizás es un poquito más, quizás más también en la sistólica, pero en cualquier caso estamos hablando como mucho de 5 milímetros de mercurio, lo que estamos bajando en la tensión arterial, siguiendo recomendaciones rigurosas de reducción de la sal en la dieta, ¿no? Más evidencia sobre reducción de sal y reducción de hipertensión. No parece haber mayor reducción cuanta más restricción de sal, paradójicamente. Hemos dicho que es mayor el efecto neto en los hipertensos, mayor para la sistólica. Los estudios con N pequeñas dan efectos mayores, curiosamente, los que menor calidad metodológica tiene dan efectos que son mayores. Y el efecto, esto sí que es importante, el efecto se agota al cabo de unas semanas. De hecho, en esta otra revisión sistemática, metaanálisis, se ve que al cabo de 6 meses la reducción, tanto en la sistólica como en la diastólica, es muy reducida. Incluso vemos que los intervalos de confianza rozan el efecto nulo. O sea, sé que el efecto parece que se va agotando al cabo del tiempo y a los 6 meses prácticamente no hay efecto. O es prácticamente despreciable. O sea que sí que reduce la tensión arterial, respondiendo a esa pregunta, pero no tanto como creíamos. Es más, si nos vamos a estudios no a nivel individual, sino a nivel comunitario, los programas de promoción de restricción de la sal, hay estudios que hablan de efecto positivo y otro efecto negativo. O sea que realmente hay discrepancia. Y otro de los grandes mitos es que el Consejo Antisal lo que hace es potenciar el efecto de los antihipertensivos. Algunos estudios hablan a favor de esa hipótesis, otros en contra. O sea que realmente tampoco tenemos elementos tan contundentes para afirmar esto, ¿no?
Bueno, ¿qué pasaría si realmente asumimos que esa reducción en la hipertensión, en las cifras de tensión arterial, se corresponden con unas reducciones ¿qué tal? Reducciones en los eventos cardiovasculares? O sea, si tenemos una reducción alrededor de 5 milímetros de mercurio y eso lo traducimos, extrapolamos ese efecto a lo que pasaría si fuera, por ejemplo, un antihipertensivo, o sea, un fármaco antihipertensivo, estaríamos hablando de unas reducciones en la incidencia de enfermedad coronaria y mortalidad alrededor de un 10%. Eso en estudios que estamos hablando, en estudios de predicción matemática, predicción probabilística de qué pasaría si esa reducción en la cifra de hipertensión tuvieran traducción clínica, y sería esto. En términos de salud, esto. En términos económicos, estaremos hablando en un país como Estados Unidos de que si a nivel de regulatorio hubiera intervenciones para reducir la ingesta a nivel comunitario de sal, podríamos conseguir ahorros de hasta 24.000 millones de dólares en un solo año. Esto a un gestor, y más ahora, ¿no? Se le pone realmente esto sería una panacea, ¿no? Se nos olvidaría la crisis, pagaríamos unos cuantos de meses de intereses de la deuda, ¿no? Bien. Asumimos entonces que menos sal es más bajada de tensión arterial. Y ahora la pregunta, Prince, ¿menos sal es realmente más salud o no? Pues hasta ahora, si consideramos el análisis anterior, pues pensaríamos que sí, pero realmente a la luz de este último metaanálisis publicado el año pasado, pues parece ser que no está claro. Parece ser que ni siquiera en normotensos o en hipertensos o en el subgrupo de pacientes con enfermedad cardíaca, con fallo cardíaco, la mortalidad global a largo plazo parece que no se disminuye. Pero es que ni siquiera la mortalidad cardiovascular, según vemos aquí. O sea, sí, pero sin embargo, fijaos, aquí está la clave. Los eventos en ambos grupos son muy pequeños. Con lo cual, al final la conclusión es que no hay suficiente potencia como para descartar la hipótesis de que la reducción de la dieta produce una reducción en la mortalidad. ¿Vale? O sea, sí, que no tenemos elementos de juicio como para considerar que la reducción de la sal de la dieta tiene una traducción clínica. Con lo cual, al final, patatín, patatán. Hace falta mayores estudios con una gran muestra, etcétera, etcétera. Bien, esto es como la coletilla final de casi todos los metaanálisis de la Cochrane, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos una paradoja, ¿no? Si más sal es más hipertensión y menos salud, y menos sal realmente disminuye la tensión arterial, ¿por qué no hay una reducción, o sea, un aumento de la salud cuando reducimos la sal? ¿O por qué no se observa eso? En primer lugar, la hipótesis principal que podemos considerar es esta, ¿no? De que la que concluía el metaanálisis de la Cochrane, que hacen falta estudios mayores cuando tengamos un nivel, o sea, un porcentaje de eventos mayor, pues probablemente tengamos la potencia suficiente como para observar diferencias en el caso de que las haya. Pero a lo mejor es que no hay diferencias. ¿Por qué? Porque sabemos que la mitad de la población es sal sensible y que la otra mitad de la población aproximadamente es sal resistente. ¿Qué significa eso de la sal resistencia? La sensibilidad, que sería el opuesto, la sensibilidad a la sal sería la tendencia a bajar la tensión, a restringir la sal y subir en el caso de que suplementemos más de lo normal. Cuando no hay esa labilidad es porque somos sal resistentes, pero cuando hay, somos sal sensibles. Esta situación de sensibilidad a la sal es una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque está asociada a un mayor riesgo cardiovascular, mortalidad y además de forma independiente de las cifras de hipertensión, o sea, tanto en normotensos como en hipertensos. ¿Vale? Y sabemos que esta sensibilidad a la sal está determinada por factores genéticos, pero también está modulado por factores dietéticos, de manera que cuando se disminuye la ingesta calórica y se disminuye el peso, se produce un control de peso, la sensibilidad a la sal se reduce, con lo cual llega un momento en que no somos inmunes al efecto de la sal. Podríamos ser inmunes al efecto de la sal. Y además se sabe que precisamente la reducción de peso consigue por sí misma una reducción en la cifra de tensión arterial incluso mayores que la restricción de sal, como vemos aquí. Con lo cual, con la reducción o con el control del peso estaríamos disminuyendo la sensibilidad a
a la sal y además estaríamos disminuyendo per se la cifra de tensión incluso más que la propia reducción de sal. Pero ¿qué pasa? Entonces esa mentira, entre comillas, ¿no? Esa historia de que la sal había que reducirla porque eso era mejor para la salud, ¿no? El logotipo de la campaña del Ministerio es menos sal igual a más salud. Esa gran mentira repetida 1000 veces pues se termina convirtiendo en una gran verdad, ¿no? Bueno, en realidad no es una gran mentira, simplemente es un sesgo. Un sesgo que podríamos denominar incluso de esta manera, el sesgo del sombrero blanco. O sea, si recordáis las películas del oeste, donde el bueno siempre iba vestido de blanco, ¿no? El caballo blanco y el sombrero blanco. Este es el sesgo del caballo, del sombrero blanco, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es una distorsión de la de la información, que es nuestra arma, ¿no? La información, con fines loables, realmente no se hace con mala intención, sino simplemente se hace porque se cree que es lo justo y lo verdadero, y además está fundamentado en una hipótesis fisiopatológica que es muy, muy fácil, que todo el mundo puede entender, pero sin embargo que no se demuestra a la hora de la verdad, o por lo menos no podemos tener certeza de que eso es cierto a la hora de la verdad. ¿Qué sesgo interviene en este macro sesgo? Serían, por un lado, el sesgo del deseo y otro tipo de sesgos cognitivos, el sesgo de autoridad, de citación, negación de la discrepancia o la preponderancia del consenso o de un pretendido consenso que a la hora de la verdad no existe, porque hay discrepancia y sin embargo se intenta negar, conclusiones engañosas en algunas ocasiones y conflictos de intereses también, y como ahora veremos. El sesgo del deseo. Aquí hay un sesgo del deseo muy claro. Realmente decía este biólogo británico que la ciencia lo que tiene que hacer es demostrar con hechos los deseos y no al contrario, no hacer que los hechos armonicen con nuestras aspiraciones o con nuestros deseos, ¿no? Este sería el sesgo de la autoridad. Si realmente la OMS, el ministerio, el propio ministro en un momento determinado es capaz de liderar o de promover directamente desde arriba, de una forma vertical, programas de reducción de sal, pues la toga de la autoridad, pues normalmente no hay quien la discuta, ¿no? Sesgo de citación, ya hablando de cosas que podemos tangibilizar. ¿Os acordáis de el estudio que más de reducción había demostrado? Era el de Lowe. Es cierto que es el más antiguo, con lo cual se ha citado más veces, entre otras cosas, porque es más antiguo, pero también es porque era el que más daba el resultado más positivo. Y como vemos en todos estos estudios que se han realizado y han revisado el tema del efecto de la reducción de sal en la mortalidad y en la hipertensión, es el más citado de todos y sí era el más positivo. O sea, sí, que se tiende a citar mucho más aquellos estudios que dan un efecto neto más positivo, aunque esos estudios metodológicamente no estuvieran bien diseñados. Es curioso, ¿no? Y también, como no, la lista de conflictos de intereses. ¿Quién la tiene más larga? Aquí hay dos grandes grupos, los lobbies de prosal y los lobbies antisal, que aquí no tanto, pero en Estados Unidos tienen una guerra abierta acojonante. Y tienen una lista de conflictos de intereses unos y los otros y se acusan mutuamente de tener conflictos de intereses cuando realmente todos los tienen. Y si realmente estuvieran manchados hasta el punto de invalidar sus aseveraciones, pues tendríamos que cortar por lo sano y decir ni uno ni otro realmente. Y los intereses de los lobbies en Estados Unidos sobre este tema son tremendos. Pero es que no solamente hay conflictos de interés económico. Aquí podríamos hablar también de conflictos de interés académicos, o sea, si realmente tu forma, o sea, tu línea de investigación es acorde con las líneas que propone la OMS y de alguna manera no contradice a la teoría principal, tiene mucha más posibilidad de ser financiada por organismos para la financiación de estudios, ¿no? Entonces, si hemos considerado que menos sal no sabemos si es más salud, nos tenemos que hacer también la pregunta de si menos sal es menos salud. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que considerar los beneficios, sino también los riesgos de nuestras intervenciones. En este caso, esta pregunta. ¿Realmente, si restringimos mucho la sal, eso es perjudicial? ¿Podría ser perjudicial? Pues curiosamente parece haber indicios de que puede ser incluso perjudicial. Si vemos este estudio publicado el año pasado y si asumimos
que sería también a veces un poco asumir, ¿no? Eso, asumimos que cuanta más ingesta de sal, mayor excreción urinaria hay de sal. Podemos ver que tanto cuando la excreción urinaria de sal es muy alta como muy baja, o sea, cuando hay mucha sal en la dieta, como también cuando hay muy poca sal en la dieta y se restringe de forma severa, la mortalidad es más alta. En este caso tenemos una curva que podríamos denominar en V o en U, ¿vale? O sea, sé que la restricción de sal, cuando es severa, también puede conducir a un mayor aumento de mortalidad, ¿vale? Y si, sobre todo, consideramos otro tipo de aspectos, no solamente biomédicos, sino también del ámbito psicosocial, ¿no? La frustración cuando, siendo sal resistente, te dicen que tienes que bajar la sal de la dieta y, coño, no baja, y lo vemos continuamente. Y se sienten culpables los pacientes porque no baja. Pues mira, a lo mejor es que eres sal resistente, ¿no? Tu tensión no va a bajar nunca. ¿Para qué vamos a seguir insistiendo? Si esto les genera esto, frustración, ¿vale? Interferencia con la socialización, no puedes ni comer fuera ni invitar a casa, parece una tontería, pero es que esto afecta mucho, ¿no? Al margen de que la comida no siempre sabe igual, ¿no? Pero también genera mucha incomprensión en los demás el hecho de que uno tenga una característica diferencial con respecto a los demás, que es la que tienes que asumir una dieta baja en sal, ¿no? Y las sobrecargas que esto produce, etcétera, etcétera. Incluso también seguir a rajatabla los consejos supone hipertrofiar en la dieta elementos que conllevan a una falta de proteínas, por ejemplo, a costa de sobrecargar zumos, nueces y semillas, por ejemplo, ¿no? O sea que realmente llevar a rajatabla una dieta de esta supone una carencia nutricional en definitiva también. O sea que estos son riesgos que hay que considerar a la hora de machacar con el tema de la intervención, ¿no? Bien, ya para concluir, yo creo que estas son principalmente las conclusiones que podíamos sacar de todo esto, pero probablemente muchos de vosotros pudierais sacar alguna que otra más. En primer lugar, en algunas personas hay que ser honestos, ¿no? En algunas personas no podemos llevarnos el mensaje de que es una tontería lo que hemos hecho toda la vida, no vamos a decir a nadie más que deje de tomar sal. No es ese el mensaje. El mensaje podría ser, o propongo que pueda ser este: reducir la sal en algunas personas puede ser beneficioso. Puede ser beneficioso, pero en algunas personas, probablemente no en todas. Y probablemente mucho menos de lo que nosotros pensábamos. Y lo que podíamos proponer en un momento determinado es hacer una prueba de reducción de sal. Una prueba que no se da un día para otro, que sea paulatina, que en cuestión de 2 o 3 meses pudiéramos conseguir que restringiera de una forma razonable, adaptada y aceptada por el paciente de forma significativa sus niveles de ingesta de sal, de manera que podamos comprobar si existe o no traducción en cuanto a que haya una disminución de los niveles de tensión arterial, porque si no es así y podemos constatar que hay un indicio claro de que hay una sal resistencia, estamos perdiendo el tiempo probablemente. Dígale a esa persona, por ejemplo, que haga ejercicio y probablemente consigamos bajar la tensión de una forma mucho mejor. O sea, es cuestión de priorizar actividades y priorizar intervenciones. Lo que decía anteriormente, probablemente en aquellos que sean sal sensibles podamos conseguir que sean resistentes a la sal, controlando el peso y las calorías de una forma mucho más efectiva y mucho más eficiente que si seguimos machaconamente el consejo de la reducción de sal. Y por último, creo que también una lección que podemos sacar todo es que es muy fácil caer en los silogismos fisiopatológicos, ¿no? Es decir, si menos sal si más sal es menos salud, me estoy haciendo un lío. Si más sal es menos salud, pues si hacemos lo contrario conseguiremos más salud, ¿no? Pues no siempre ocurre eso, y yo creo que este es un gran ejemplo de cómo los silogismos fisiopatológicos hay que comprobarlos, porque a la hora de la verdad nos encontramos con sorpresas como puede ser este ejemplo. Nada más, muchas gracias. Por último, perdóname un segundito, perdóname, es que se me había olvidado que había puesto esta frase. Yo no sé si conocéis este libro del maestro Rabanek. Yo creo que ilustra muy bien lo que pretendía decir con todo esto, ¿no? Realmente, ¿por qué la profesión médica hemos aceptado la tarea de control del comportamiento? Y si es una forma benigna de paternalismo o es un control, un ardor puritano que busca establecer un conformismo generalizado. Las cosas hay que comprobarlas. Yo creo que
esto es uno de los grandes ejemplos que podemos encontrar en la práctica cotidiana sobre este tema. Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, ahora ya que sí que estamos todos, que son unas horas decentes, incluso para despertarse.